la pausa, Karim Bujatla, yo mencioné que invertir solo 20 minutos podría cambiar su vida. ¿Por qué? Porque podría disminuir hasta un 35% el riesgo de desarrollar demencia o deterioro cognitivo. Así es, incluyendo depresión, Catalina, y ustedes en sus casas, para que lo sepan, es lo que puede causar si usted comienza con pérdida auditiva, si comienza a ser sordo. Y para conversar de este tema, fíjate que estamos con Camilo Morán, fonoaudiólogo y gerente de operaciones de Más Audio. ¿Cómo estás, Camilo? Hola, muchas gracias por la invitación, mucho gusto conocerlo. Cuéntanos un poquito de tu experiencia en este camino, ¿cierto? Y por qué es tan importante poder tomarse esos 20 minutitos cada cierto tiempo, una vez al año mínimo. Mira, es importante, más que nada porque es un tema de salud que todos vamos a llegar a eso probablemente. ¿Ya? Es algo que va muy de la mano con el envejecimiento, con la edad. Y en una sociedad en la cual está aumentando cada vez más la expectativa de vida, uno estima que muchas más personas van a sufrir algún grado de pérdida auditiva y van a necesitar tratamiento. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, el tratamiento oportuno de la pérdida auditiva podría disminuir el riesgo de desarrollar alteraciones como, por ejemplo, la demencia, que es algo muy importante hoy en día en la población. ¿Por qué podría desarrollar demencia? Te lo preguntaba fuera de cámara. Y esto es porque tal vez al no escuchar no hay tal sustancia, una neurotransmisora, porque te empieza a estorbar psicológicamente que no puedes escuchar porque entiendes otra cosa, porque te pone nervioso, porque te estresa. ¿Por qué? ¿Por qué te provoca demencia? Hay 3 causas que se han identificado en los estudios de por qué la pérdida auditiva no tratada podría generar mayor riesgo de demencia. Lo primero es que cuando hay una pérdida auditiva hay una deprivación sensorial, y esto ocurre también, por ejemplo, en casos cuando tengo problemas de visión. Hay información que no está siendo procesada por el cerebro, porque hay que tener en cuenta algo súper importante: es el cerebro quien interpreta todas las señales que nosotros escuchamos, que vemos. Las señales las recibe el oído, pero las lleva hasta el cerebro, quien las interpreta como sonido. Cuando no está llevando toda la información porque yo no estoy captando bien, lo que está ocurriendo es una deprivación sensorial, y eso a la larga va generando que áreas del cerebro vayan cambiando en estructura y en función, y también se vayan atrofiando, ¿ya? Lo segundo que ocurre tiene que ver con que la gente que tiene pérdida auditiva normalmente desarrolla problemas como la depresión. Se generan cuadros ansiosos, se generan cuadros depresivos que también están muy asociados con el desarrollo de la demencia. Y por último está el tema del aislamiento social. Cuando yo no escucho bien, es algo muy normal que yo me empiece a aislar, y esto lo hago de manera inconsciente, porque ya no me gusta tanto ir a los asados con los amigos porque no estoy entendiendo bien lo que me están diciendo, o ya no me gusta salir a comer con mi familia porque me molesta el ruido que hay, no logro expresarme bien, no logro entender bien, entonces prefiero en ese caso no ir. Y estar tranquilo en la casa, claro. Exacto. Y esto a la larga lo que va generando es aislamiento social, que también se ha visto que afecta al cerebro, al desarrollo de las áreas cerebrales, y acelera ciertos deterioros. Camilo, ¿qué papel juegan, por ejemplo, las audiometrías en esta detección para evitar la pérdida auditiva a temprana edad, por ejemplo? La audiometría es el examen que nos permite saber si una persona tiene pérdida auditiva o no. Y juega un rol fundamental, porque lo que tratamos de hacer cuando, por ejemplo, decimos que las personas se deben hacer una audiometría al año, que esto dura 20 minutos, lo que estamos haciendo es tratar de lograr un diagnóstico que sea temprano. Y siempre tenemos que relacionar que un diagnóstico temprano va de la mano con un tratamiento que es oportuno. Hay muchas enfermedades que van avanzando en el transcurso de su enfermedad, y por lo tanto, si yo las detecto antes, puedo prevenir futuros daños. Si yo la detecto ya a una etapa tardía, son menos las opciones que tenemos de prevenir los daños y de mejorar finalmente la calidad de vida de las personas.
¿Hasta qué punto te lo resuelve? Por ejemplo, si tú ves a una persona que le haces una audiometría y ya tiene una pérdida, qué sé yo, ¿hasta qué punto te resuelve que lo sepas? Porque si bien es cierto, la audiometría me va a indicar, mira, la persona tiene tal nivel de pérdida, ¿cómo lo resuelves? ¿Con un audífono, qué sé yo? O hay gente que no, que tienes que esperar, como por ejemplo los lentes, que te dicen, no se espere tal cosa, espere tal tiempo, porque todavía está muy joven por una operación y tenés que esperar que sea más viejo, por mientras use lentes, ¿me entiendes? Sí, en el caso de la pérdida auditiva depende mucho del origen de cuál sea la pérdida. Ya. Hay pérdidas que son tratables, por ejemplo, con operaciones. Hay otras pérdidas auditivas que son tratables con un tratamiento farmacológico. Ya. Hay pérdidas auditivas que son tratables con ayudas técnicas que pueden ser los audífonos o los implantes cocleares. Depende mucho de cuál sea el origen. La verdad es que los audífonos sí están siempre, o de hace un tiempo a esta parte, han estado como al final de esta cadena de tratamientos, porque finalmente después del audífono no sigue nada más, ¿ya? Pero de todas maneras, en todos los casos de pérdida auditiva, siempre hay algún tipo de solución. Las personas, por ejemplo, que tienen pérdidas que son muy severas, pérdidas profundas, pueden acceder, por ejemplo, a un implante. Las personas que tienen pérdida de leve a severa pueden acceder a ocupar audífonos. Quienes tengan pérdidas temporales, producto de alguna infección, pueden acceder a un tratamiento farmacológico. Nos trajiste un montón de elementos, a ver si nos podrías comentar de qué se trata y cuál sería su función principal. Sí, mira, están acá una serie de audífonos que hoy en día ocupamos con las personas que tienen pérdida auditiva. Lo interesante de esto es ver que ya no son los audífonos que nosotros antiguamente conocíamos o los que tuvieron nuestros abuelos, o como aparatosos, claro. Esta asociación de que son grandes, de que son, como dices tú, aparatosos, de que son complicados de funcionar, de que suenan mal. Hoy en día tenemos audífonos, por ejemplo, como este tipo, que son audífonos muy pequeños y que se puede ocupar en un gran porcentaje de la población. Oye, a mí me gustaría poderme probar uno, el más invisible. El más Porque invisible. me imagino que hay gente que le interesa eso también. Sí. Hay personas que tienen pérdida auditiva que les interesa que no se les vea. Que pase desapercibido. Claro. En nuestro centro auditivo, yo te diría que el 90% de nuestros pacientes, cuando llegan, su primera preocupación tiene que ver con el tema estético. ¿Ya? Claro, ¿ves? Eso, que no se vea. ¿Eso es lo que normalmente te piden, y es Camilo? lo que normalmente piden. Ojalá que sea lo más pequeño posible, ojalá no se note, si es más grande, ojalá lo pueda ocultar con el pelo. Y esas son justamente las preocupaciones que hoy en día ha tomado la industria de los audífonos, y por eso cada vez lo hacen más pequeño. O sea, por ejemplo, un audífono que tiene un tamaño... un poquito más abajo para que la cámara lo pueda captar. Ahí, perfecto. Que tiene este tamaño, es prácticamente invisible. Y es una opción, como te decía, para muchas pérdidas auditivas. Antes era bien restringido este audífono. Solo servía para ciertos casos. Hoy en día, gracias a la tecnología, ha aumentado la capacidad. Y si no, se han desarrollado modelos como este, que ahí ustedes pueden ver que está simplemente la orejita, pero aquí atrás está el audífono. Pero prácticamente oye, ni se qué ve. buena esa. Oye, no sé si mi pregunta es muy ignorante al respecto, pero ¿se puede reemplazar alguien que no quiera esto, que escuche música? Si cuando tú vas con un audífono normal, el del gimnasio, el de artistas, ¿puedes escuchar mejor? ¿O tienes que tener ese y sobre eso el otro audífono? Esa es una muy buena pregunta, porque cada día se han ido desarrollando más audífonos, por ejemplo, para escuchar música. Hace poquito escuchamos una noticia de que una marca también iba a desarrollar sus audífonos como preparados para la pérdida auditiva. Ya. Sin embargo, a día de hoy, esos audífonos no te van a mejorar la pérdida auditiva. Tú puedes tener acceso a más sonidos, pero eso no significa mejorar tu audición. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los audífonos que están medicados, los audífonos clínicos, los audífonos que son para la pérdida auditiva,
van calibrados según tu pérdida auditiva. Especialmente hecho, claro. Exacto. De hecho, la audiometría lo que nos da, aparte de saber si hay o no pérdida auditiva, nos da el perfil de tu pérdida auditiva y con eso nosotros podemos tomar los audífonos y calibrarlos para ti. Ya. Además, los audífonos tienen mecanismos que están pensados para la comodidad. Porque yo también podría tratar de calibrar un audífono para ti, pero si no tiene ciertos aspectos de comodidad, por ejemplo, que evite el ruido de fondo, que los micrófonos cambien de dirección, probablemente no sería tan útil para ti. ¿Qué otros cambios, por ejemplo, en cuanto a calidad de vida, tú has podido evidenciar en tus pacientes luego de, digamos, darles un audífono en particular? Hay un cambio notable. Es un cambio que de partida no es fácil porque hay que entender que el audífono es un tratamiento y requiere un periodo de adaptación, requiere saber ocuparlo, requiere que nuestro cerebro se reentrene a este nuevo sonido. Pero una vez logrado esto, que se logra, yo diría, en el primer o máximo el segundo mes, los cambios son notorios. ¿Por qué? Porque de partida ya no es tan terrible salir a un restaurante, salir a comer. Ya estoy entendiendo un poco más en lo que nos dicen nuestros pacientes. A veces se sorprenden porque escuchan, no sé, me acuerdo de un paciente que me decía que ahora podía escuchar cuando el agua de la tetera estaba lista. Y antes no podía escuchar ese tipo de cosas. Nosotros como fonoaudiólogos y desde el punto de vista comunicativo siempre estamos pensando en eso, en mejorar la comunicación, pero también hay aspectos que son de la vida diaria, de escuchar, por ejemplo, los pajaritos, cosas así. ¿Cómo llegamos a un punto en que nacimos sin este problema y llegamos a tal nivel de sordera que sabemos que tenemos que aprender lengua de señas? ¿Se puede, digamos? Cuando alguien nace y ha desarrollado el lenguaje oral, no aprende lengua de señas, no lo aprende porque tenga pérdida auditiva, ¿ya? En esos casos lo que se utilizan son audífonos y si el audífono aún está muy limitado porque la pérdida auditiva es muy grande, lo que se empieza a entrenar son estrategias de lectura labial, de lectura labiofacial. Ya. Pero no se llega a la lengua de señas. Quienes utilizan la lengua de señas vienen desde la cultura sorda, ellos han nacido y se han desarrollado con esa como su lengua materna. Ya. Y ahí existe una corriente que es el bilingüismo, que tiene que ver con la lengua de señas y el lenguaje oral. ¿Qué recomendaciones le darías, por ejemplo, a quienes puedan estar en sintonía, que aún no se realizan la audiometría y tienen la duda, bueno, de a poquito, siento que he ido perdiendo mi capacidad a como era hace unos años antes? ¿Qué recomendaciones les darías? Mi primera recomendación es que se esté viendo siempre las señales. ¿Ya? Hay señales que nos indican si tengo o no pérdida auditiva o una posible pérdida auditiva. Por ejemplo, cuando hay ruido de fondo, no entender bien o no entender bien todo lo que me dijeron, perderme partes de las conversaciones. Hay cosas que la pueden notar los familiares o los que están alrededor, por ejemplo, que escucha el televisor o ahora el celular o el computador con mucho volumen. Alrededor también que no atienden cuando le hablan. Ese tipo de señales son importantes y esto nos debería derivar al menos consultar, ¿ya? Y la consulta se hace con un médico otorrino. Ellos van a solicitar, probablemente si es que ven que hay realmente señales, solicitar un examen que es la audiometría, que es este examen que dura 20 minutos, no es invasivo, no hay pinchazo de por medio, no hay nada. Es como unos fonos que te ponen, ¿no? Y te van haciendo sonidos. Exactamente, te ponen unos fonos, vamos tirando algunos sonidos y la persona tiene que responder y con eso nosotros ya sabemos cuál es su nivel de audición. Oye, ¿esto lo cubre los seguros? ¿Lo cubre FONASA? ¿Lo cubre las ISAPRES? Sí. ¿La audiometría? ¿Y luego el fonoaudiólogo o el tratamiento que te den lo cubren? Sí. Hoy en día los seguros, la ISAPRES es privado, por lo tanto depende del plan de cada persona. En FONASA hay un reembolso por los audífonos y también existen los programas de GES en donde el Estado se encarga de entregar un audífono y eso se hace por medio del hospital.
Hoy en día hay cobertura y Chile es, yo diría que es uno de los países, al menos dentro de la región, bien avanzado en el tema de la cobertura. ¿Qué medidas preventivas, por ejemplo, uno podría tomar desde casa o qué cuidados uno podría incorporar a su rutina para cuidar un poquito o prevenir un daño más importante en nuestra salud auditiva? Es muy importante tomar en cuenta que es el ruido de alta intensidad, el volumen de alta intensidad, lo que puede causar mayor grado de pérdida, y de una pérdida que es bien silenciosa porque se va acumulando. Esto es bien parecido como cuando tomamos sol y hay un daño acumulativo. Con el ruido, con el volumen intenso ocurre lo mismo. Entonces hay que cuidarse, sobre todo ahora que todos ocupamos audífonos para ir escuchando música o para, no sé, ver videos cuando voy en el metro. No subir mucho el volumen. Hay una regla que indica que es 60-60. Uno no debería escuchar por más de 60 minutos a más del 60% del volumen del dispositivo. Y eso por el lado del ruido, y también cuidarse siempre de las infecciones del oído, la otitis. Yo sé que cuando uno es niño a veces tiene mucha otitis, parece ser muy recurrente, sí, pero no es algo normal, no es algo, sí, que hay que normalizar. Cuando hay otitis hay que ir al otorrino, hay que hacerse los chequeos porque eso es tratable, y si no se trata, efectivamente podría tener consecuencias a futuro. Oye, y cuéntame una cosa, cuando la persona se mete estos cotones, para limpiarse, ¿eso es lo correcto, no es lo correcto? No es correcto meterse nada en el oído, ¿ya? El oído tiene esa cera, se llama cerumen, está hecha para proteger al oído, para proteger al agente externo, de polvo, de cualquier cosa que entre. Y eso tiene un mecanismo también que va saliendo de manera autónoma. Debería salir en las noches cuando uno duerme o cuando está masticando. Esos son los mecanismos que tiene el cerumen para ir saliendo. Y hay casos excepcionales en los cuales se forman tapones de cerumen. En esos casos hay que asistir donde un médico otorrino o un tecnólogo médico o un fonoaudiólogo que le pueda hacer un lavado de oído, y con eso se soluciona. Pero uno no debería introducirse ningún tipo ni de palitos, ni de cotonitos, ni de fosforitos, nada al oído. ¿Por qué? Porque uno puede estar arrastrando un poco más adentro el cerumen es algo pegajoso, entonces cuando yo me meto el cotonito, claro, sale un poquito porque se pegó, pero el grueso del cerumen sigue adentro. Y por supuesto que en casos más graves, esto sin darme cuenta yo podría penetrar mucho y dañar, por ejemplo, estructuras como el tímpano. Muchísimas gracias, Camilo, por esta conversación necesaria, sobre todo para nuestros televidentes, y vamos a visitar también la página web de masaudio.cl para que usted conozca en detalle toda la información y todos los servicios que también cuenta el laboratorio. ¿Qué más podemos encontrar ahí, Camilo? Bueno, la página de nuestro sitio de masaudio.cl es bien particular porque ahí pueden tener conexión directa con nuestros profesionales. No hay, o sea, por ejemplo, ahí hay formularios de contacto, hay un chat. En el chat yo entro y puedo contactar directamente con un profesional de Masaudio, un fonoaudiólogo, un audioprotesista. Oye, dame por favor un pequeño precio de un audífono. ¿Es como los lentes? Los audífonos son más caros que los lentes, pero parten desde los 350.000 pesos hacia arriba. Oye, ¿tienes que ponerte las dos orejas? Depende de tu pérdida auditiva. Si tienes pérdida auditiva en ambos oídos, la recomendación siempre es adaptarse en ambos oídos. Ok, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias también a ustedes por elegirnos y por permitirnos también seguir acompañándoles con muchísima más información aquí en Tu Conexión Matinal. ¿Hacemos una pausa, Cari? Hacemos una pausa, mi querida Catalina, y volvemos enseguida. No se vaya.